¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Ya estamos otra vez con más información. Soy Eduardo Durán y te agradezco que nos acompañes en esta nueva información. También te agradezco ese buen like que nos dejas, ya que esto nos ayuda a llevarle esta información a cada vez más mexicanos. Es jueves 18 de abril del 2024 y vámonos con la información. Vamos a ver lo que está sucediendo. Y es que fíjense, el día de ayer en el Senado se llevó a cabo una sesión muy larga, 10 horas de sesión. En esta sesión se aprobaron las reformas a la ley de amparo. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿de qué se trata? Porque así nomás escuchar el nombre reformas a la ley de amparo, pues no sabemos bien de qué se trata esto. Fíjense, les voy a platicar un poquito de qué se trata esto, incluso les voy a dar algunos ejemplos con los que estoy seguro que ustedes van a entender de qué se trata. Primero que nada, hay que entender lo que alegaba la oposición. La oposición decía que es que el gobierno quiere quitar los amparos porque quiere desproteger al pueblo. Decían ellos que los amparos les sirven al pueblo para defenderse en contra de los abusos del gobierno. Esto es lo que decía la oposición. Fíjense, yo me pregunto, ¿ustedes conocen algún mexicano al que los jueces le hayan otorgado un amparo nomás porque sí? No. Realmente, ¿cuántas personas, cuántos mexicanos hay inocentes en la cárcel? ¿Por qué? Porque los jueces a los mexicanos comunes y corrientes, mexicanos que no tenemos dinero o que no somos políticos, no somos funcionarios, no nos dan esos amparos porque no tenemos para pagarlos. Entonces, uno dirá, entonces ¿para qué eran los amparos? Los amparos eran para los ricos, para delincuentes de cuello blanco, como por ejemplo, les pongo así un ejemplo, para Salinas Pliego, el dueño de TV Azteca que no ha pagado impuestos. A este señor lo han llenado de amparos para no pagar impuestos. ¿Quién otro? Cabeza de Vaca, el gobernador de Tamaulipas, que actualmente es prófugo. ¿Qué hizo? Tenía orden de aprehensión por la fiscalía, le dieron amparos y ya no es, estaba en suspensión su orden de aprehensión por estos amparos. Y así hay muchos ejemplos. Les voy a poner otro así rapidísimo. ¿Ustedes recuerdan cuando se aprobó la ley eléctrica? La ley eléctrica que mandó el presidente. Pues resulta que luego de haberla aprobado, la oposición metió un amparo. ¿Qué dijo un juez? Bueno, como metieron el amparo, se va a suspender la ley eléctrica. Se suspende su aplicación. Y aquí es la pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuánto tiempo va a quedar suspendida? Hasta que los ministros decidan. Hasta que los ministros sesionen para dar un veredicto. Y sabemos cuánto tardan. A veces tardaban hasta año y medio en dar una resolución. Entonces, estos son algunos ejemplos. Pero si no les queda todavía bien claro, vamos a leer un poquito de la información. Dice, con el voto de Morena y sus aliados, el Senado de la República aprobó hoy reformas a la ley de amparo para impedir que jueces y magistrados puedan dictar suspensiones provisionales que frenan reformas legales sin haber ido al fondo del asunto y resolver si la norma objetada es o no inconstitucional. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los jueces ministros tenían la facultad de decidir qué ley aplicaban y qué no con estos amparos. Y ellos decían, bueno, vamos a analizar, pero mientras queda suspendido. ¿Cuánto tiempo? Hasta que ellos quisieran. Así manejaban los amparos. Hemos visto a Cabeza de Vaca, que ahorita es prófugo, a el fiscal de Morelos, Uriel Carmona, que incluso ya hasta lo absolvieron con estos amparos. Fíjense, en pocas palabras, ¿de qué se trata esto? Así rapidísimo y todavía más claro. Con esta reforma, lo que se busca es suprimir, o sea, eliminar la facultad de los jueces federales para suspender leyes o reformas impugnadas a través de juicios de amparo, lo que les acabo de explicar. Y si ahora bien ustedes dicen, bueno, más o menos le entendemos, pero danos un ejemplo. Por ejemplo, ¿en qué se aplica? Bueno, pues les voy a poner aquí un ejemplito. Ustedes recuerdan que Cabeza de Vaca, este exgobernador de Tamaulipas, se fue prófugo, se fue a Estados Unidos porque tenía órdenes de aprehensión aquí. Pues resulta que le dieron amparos para que no lo aprendieran. Pero resulta que el PAN dijo, nos los vamos a traer como diputado federal porque al cabo tiene amparo. Su orden de aprehensión está suspendida. ¿Cuánto tiempo lleva suspendida? 8 meses. Los ministros no han resuelto este tema. Entonces, mientras tiene este amparo que dijeron, bueno, nos los traemos de diputado, una vez siendo diputado federal, pues ya ahora tiene fuero y ya no lo meten al bote. Pues resulta que gracias a esto que se aprobó el día de ayer, ya hasta en la noche, pues fíjense lo que nos viene a contar. Francisco Cabeza de Vaca no será candidato a diputado. Esto lo dictamina el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es parte
del Poder Judicial. Este organismo le dio la razón a Morena. ¿Por qué? El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, no podrá ser diputado plurinominal por el Partido de Acción Nacional, o sea, por el PAN. Un registro que el Instituto Nacional, o sea, el INE, ya le había concedido. ¿Qué dice el tribunal? Hoy, incluso, por ejemplo, Gutiérrez Luna, el diputado de Morena, él publicó esto en su cuenta de Twitter. Hoy se hizo justicia. El Tribunal Electoral confirmó lo que tanto hemos venido diciendo. Un prófugo de la justicia no puede ser candidato. Cabeza de Vaca no será diputado federal. Esto lo expuso este legislador el día de ayer desde sus redes sociales. Y es que fíjense, él publica esto, publica lo siguiente, dice: hoy se hizo justicia, el Tribunal Electoral confirmó lo que tanto hemos venido diciendo. Un prófugo de la justicia no puede ser candidato. Cabeza de Vaca no será diputado federal. Esta es una de las cosas que se logra al modificar la ley de amparo. Esto que se logró el día de ayer en el Senado. Fíjense nada más todo lo que se hace, todo lo que se logra con aprobando estas leyes, estas reformas a la ley que manda el presidente. Aunque la oposición decía, es que lo que quiere es quitarle al pueblo cómo se defienda de los abusos del gobierno. Pues no, estos señores usan los amparos y por eso les gustan, porque con esto burlan la ley. Y obviamente tienen esos jueces corruptos que les dan estos amparos y los suspenden, sus órdenes de aprehensión las suspendes y se queda pausado. Y mientras andan con un amparo bajo el brazo, circulando, caminando muy quitados de la pena, aunque sean delincuentes. Por eso es que los conservadores del PRIAN no querían la modificación de la ley de amparo. Ahora bien, vamos a ver el momento en el cual en el Senado se aprueba, se lleva la votación de esta reforma a la ley de amparo y se aprueba con 69 votos a favor y 42 en contra. Vamos rápidamente a ver el momento en el cual es aprobada esta reforma. Tal como informé al inicio de la discusión en lo general, una vez que han intervenido 5 oradores para hablar en contra y al mismo número para hablar a favor, en cumplimiento además de diversas participaciones para hechos, solicito a la Secretaría que con fundamento en la fracción quinta del numeral 1 del artículo 199 del reglamento del Senado consulte en votación económica a la Asamblea si el asunto está suficientemente discutido. Con gusto, Presidenta. Consulto a la Asamblea en votación económica si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Gracias. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, a favor de levantar la mano. Sí, se encuentra suficientemente discutido, Presidenta. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento del Senado para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico por 2 minutos para informar de la votación del proyecto de decreto en lo general y de los artículos no reservados. Senadora Malú Micher, le pido por favor utilice el micrófono del escaño de al lado para dar el sentido de su voto. Micher Camarena Marta Lucía de Morena, a favor. Muchas gracias, senadora. Queda registrado su voto. Pregunto a la Asamblea si falta algún senador o senadora por emitir su voto. Sigue abierto el sistema. Informe la Secretaría del resultado de la votación. Pregunto si falta algún senador o senadora por emitir su voto. Sigue abierto el sistema. Presidente, conforme el registro en el sistema electrónico, se emitieron 68 votos a favor, más el de la senadora Malú Micher, 69 votos a favor, 42 en contra y 0 abstenciones. Gracias, senadora secretaria. En consecuencia, queda aprobado en lo general el proyecto de decreto, asimismo, en lo particular, el artículo transitorio no reservado. Fíjense nada más, este es el momento en el cual se aprueba esta reforma a la ley de amparo. Estos conservadores se quedaron con las ganas, ya no podrán proteger a sus delincuentes de cuello blanco. Así avanza la 4T. Si esto se ha logrado sin tener la mayoría, imagínense lo que podríamos lograr con el plan C. Para empezar, y lo más importante, la reforma al Poder Judicial. Ya le están pisando de por sí los pies, los talones a Norma Piña, imagínense con el plan C.
Amigos, yo los dejo con la información, espero les haya gustado, los invito a que se suscriban al canal, también los invito a que me sigan en redes sociales donde igual subimos toda esta información. Me dio mucho gusto saludarlos, nos vemos en la siguiente nota, hasta la próxima.